Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, Señor. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias hoy por este día, Señor. Gracias porque tú siempre nos has bendecido en lo malo y en lo bueno, Señor. Gracias porque tú siempre has sido Dios, Señor. Gracias porque tú siempre nos has dado la fuerza, Señor. También te queremos pedir que tú estés ayudando a cada persona enferma, Señor, a cada persona viendo este video, Señor. Te damos las gracias, Señor, y que la honra y gloria sea para ti, Señor. Amén. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, con mucho amor. Gracias, cántalo con tu corazón y dile: de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque gracias por tu amor, Jesús. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Tal manera me amó, una manera única y especial, que su vida no escatimó, la entregó por nuestros pecados, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Gracias, Jesús. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré.
Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor, un hermoso tema que nos reta, sabiendo que estamos viviendo tiempos finales. Decimos tiempos finales porque la mayoría de todos los predicadores sabemos que estamos viviendo en los tiempos, de acuerdo a Mateo 24, los principios de dolores. Si nosotros meditamos a la palabra principio de dolores, es el comienzo de algo que va a doler al mundo, el comienzo de todos los juicios que van a venir en un futuro. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, vengamos a la palabra y busquemos las respuestas, porque Dios nos enseña, amado hermano, a buscar, a conocer, con la finalidad de que también nosotros vivamos en la santidad, vivamos agradando a Dios, vivamos en obediencia. El tema de hoy, amado hermano, se llama el pozo del abismo. El pozo del abismo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendarnos a Dios, que sea Él dirigiéndonos siempre a cada momento. Padre Santo, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón y que tal vez con dolor, con pena, con tristeza, Señor, vemos las cosas que han de venir, pero Padre, tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios de propósitos, y todo lo que está escrito no es coincidencia, Señor, es parte del propósito que tú ya tienes, Señor, es parte del plan que tú tienes para la humanidad, para tu iglesia y también para con Israel, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Tal vez muchos no entendemos, tal vez estamos confundidos, Señor, porque no venimos a tu palabra. Tenemos que pedir dirección tuya del Espíritu Santo para que embonemos toda la Biblia en un contexto teológico, tomando la enseñanza y no agarrar un texto de pretexto, queriendo forzar al texto a decir algo que no dice. Padre mío, yo te ruego que me ayudes. Ayúdame, Señor, porque yo no tengo fuerza, Señor. Tú eres el que tomas el control de mi vida. Y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Bendice a mis hermanos, Señor, que oyen esta palabra. Bendice a aquel que no te ha conocido y que a través de esta palabra, Señor, pueda acercarse a ti. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, dijimos, se llama el pozo del abismo y está basada en esta escritura, Apocalipsis capítulo 9, de los versículos del 1 al 11. Pero antes de leer, yo quiero decirles, amado hermano, que en este pasaje, hermanos, es las trompetas, los juicios de Dios. Hay que tener un preámbulo un poquito más completo del Apocalipsis. Tal vez muchos no hablan del Apocalipsis, y si lo hablan, tal vez lo acomodamos a nuestra doctrina, a nuestro pensamiento, o a la denominación, o a lo que ya siempre se ha dicho, pero tenemos que verlo de la perspectiva de Dios, como Dios nos está enseñando. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 9, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hasta aquí vamos a leer y vamos a meditar. En este pasaje, hermanos, encontramos el quinto ángel tocando la trompeta que anuncia el siguiente juicio de Dios. Si usted se fija, hermano, hay un orden. Primero encontramos los 7 sellos.
al final de los sellos encontramos que se les dan las trompetas a estos ángeles. Son 7 ángeles y cada ángel comienza a tocar una trompeta, pero hoy nos estaremos enfocando en esta quinta trompeta. El toque de las trompetas, hermanos, son las advertencias de los juicios de Dios que traerá sobre la tierra, trayendo destrucción a una tercera parte. Si meditamos, amado hermano, en estos toques de trompetas, por ejemplo, encontramos desde el capítulo 8, del versículo 6, comienzan las trompetas. Si usted se fija que en la primera trompeta, el primer ángel que toca la trompeta, a manera de conclusión, lo voy a resumir: se quemó la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde. En esas trompetas encontramos destrucción de solamente una tercera parte. Son juicios de Dios y algo que ha puesto Dios en mi corazón: los juicios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una tercera parte. En la segunda trompeta también encontramos que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió también la tercera parte de los seres vivientes, y fue destruida la tercera parte de las naves. En la tercera trompeta encontramos también que la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se hicieron amargas, y murieron muchos hombres a causa de esas aguas que se hicieron amargas. En la cuarta trompeta, fíjese, ponga atención, que fue herida la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, para que se oscureciese y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Algo muy curioso en esta quinta trompeta, hermanos, es identificada como el primer ay. Si usted se fija en Apocalipsis, del mismo capítulo 8, en el versículo 13, Juan dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Vea que esa expresión de ay, ay es una expresión de dolor. Viene dolor. Dios permite el dolor. Dios permite la aflicción. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero nosotros, hermanos, como creyentes, hemos estado en una lucha. Desde que nacimos en este mundo, hermanos, estamos en una lucha contra los deseos de la carne, las pasiones, el deseo del mundo, contra demonios. Cuando hemos venido al Señor, sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que sea Él gobernando a nosotros. Hermanos, el cristianismo es muy demandante. Yo quiero que tú entiendas que el ser cristiano no es fácil. Es verdad, no es fácil, pero tampoco es un imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para continuar esta carrera. Pablo lo menciona, la carrera. Pablo dijo: he peleado la batalla de la fe. Estamos peleando una batalla, hermanos, para obtener la corona de vida, lo que dice el apóstol Pablo. Es muy interesante que la vida en Cristo ya no es más nuestra vida. Yo lo he enfatizado en otras prédicas y lo sigo insistiendo. La vida cristiana no es más tu vida, no es más tu voluntad, no es más tu deseo, no es más tus caprichos, lo que tú anhelas. La vida cristiana es Cristo viviendo en nosotros, morando en vosotros. Dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu debe ser la obediencia a nuestro Dios. Hermano, ni el Espíritu Santo vino a hacer su voluntad. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad y Él me glorificará. El mismo Espíritu va a dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que en estos juicios, amado hermano, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y tal vez mucha gente se espanta y piensa que es un Dios malo, pero yo te voy a decir algo. Cuando venimos a la palabra y conocemos que nuestro Dios es un Dios bueno, sí, tú dices: pero ¿qué bueno tiene de esto? Hermano, sí es bueno. Nuestro Dios es un Dios justo y Él da el pago. Yo quiero decirte que muchas veces en los cristianos tenemos malos conceptos. Yo he oído cristianos que dicen que Dios no castiga. Hermano, Dios sí castiga. Vaya la palabra, Dios nos prueba, Dios castiga la maldad, Dios castiga el pecado, hermanos. Y no importa si somos hijos, dice Pedro, que el juicio comienza por la casa de Dios. Así como nuestro Dios es un Dios que da recompensas, también es un Dios que da castigo. ¿Cómo crees que nada más va a recompensar y no va a castigar? Hermano, nuestro Dios es un Dios justo. Te lo voy a exponer de esta manera. Haz de cuenta que tú vas a una corte y hay un juez.
y le traen a un asesino que violó, mató, hizo mucho daño a muchas personas, y este juez dijera: oh, es que yo soy un juez bueno, es que yo no puedo sentenciarlo porque nuestro Dios dice que lo amemos, y yo lo voy a dejar libre, mi veredicto es que este asesino se vaya libre. ¿Tú crees que este Dios hizo justicia? ¿Tú crees que este juez estableció la rectitud, la justicia que realmente este asesino debiera pagar? Es para que pensemos. Ahora, eso es humanamente. Nuestro Dios no va a hacer eso. Eso no es ser bueno. Eso es quebrantar la ley. Está violando la ley. Porque si Él mató, Él tiene que pagar por esa muerte. Si Él violó, va a un juez. El juez tiene que establecer de acuerdo a la ley. ¿Sabes qué? A los violadores hay una pena de 15 años y usted va a estar 15 años. Igual Dios tiene que establecer juicios. Los juicios que encontramos, hermano, es la justicia de Dios establecida. Es lo que tenemos que aprender en el Apocalipsis. Los juicios de Dios son la justicia establecida de Dios por el pecado de la humanidad. Dios desea que nosotros nos volvamos a Él. Dios desea que nosotros nos apartemos de todo pecado y vengamos en obediencia a Él. Y muchas veces parece que la gente se endurece. Han visto a Dios como un Dios de las religiones, y cada quien acomoda a Dios es que a mí en mi iglesia a mí me dejan tomar, a mí me dejan bailar, yo puedo fumar, yo salgo, tengo a mi esposa y puedo tener otra amante. Al fin, pues que Salomón también tuvo más, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de la Biblia, y torcemos la Biblia, hermanos, para conveniencia, para seguir en la carne, para seguir en nuestro pecado. La Biblia siempre nos va a confrontar. Tenemos que aprender a armarla, amado hermano. En esta trompeta que este ángel toca, encontramos, hermano, varias cosas que vamos a ir explicando. Ya sabemos que esta quinta trompeta es el primer ay de los que moran en la tierra. Tremendo. Dice que vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella que cayó del cielo a la tierra no es un meteoro, no es un cometa, no es un asteroide, es un ángel, amado hermano. Es un ángel. Y hay pasajes que vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas. Está hablando de las estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ahí lo está diciendo, el misterio está revelado. Esa estrella no es un meteoro, esa estrella es un ángel. Dice: el misterio de las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 4, encontramos también otra explicación acerca de esta estrella. El significado de lo que es estrella. Cuando este dragón, ¿verdad? Dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que está hablando cuando la caída de Satanás se trajo a más ángeles. Hubo ángeles que se vinieron con él. Él los arrastró, ¿verdad? En Job 38, en el capítulo 38, encontramos también a las estrellas que alababan, y no está hablando de... Me gusta este capítulo. Tú lo puedes leer todo completo, el capítulo 38, y tú sabes que el libro de Job es precisamente la prueba de Job, el sufrimiento, ¿verdad? Y en este capítulo 38, desde el versículo 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios
Yo me imagino planetas, estrellas alabando. No, son ángeles que estaban alabando desde la creación, desde que Dios estaba fundando, haciendo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que en él hay. Es tremendo que esta estrella es un ángel, y te voy a decir por qué. Aquí mismo el contexto dice: y se le dio la llave del pozo del abismo. A algo que es, por ejemplo, un objeto inerte, no le puedes dar una llave y va a abrir el pozo del abismo, ¿sí? Es un ángel que tenía en su mano, se le dio esta llave del pozo del abismo. Y dice el versículo 2: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo te voy a decir algo. Aquí este abismo se encuentra en la tierra. Tal vez muchas personas piensan que hablan del abismo que está en otro planeta. No, te voy a decir que está en la tierra, porque este ángel dice que cayó del cielo a la tierra. O sea, vino a la tierra. No fue a Júpiter, no fue a Marte, no fue a otro planeta. Vino a la tierra. Dice: y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo aquí en la tierra. Yo te voy a decir algo, hermano, que aún las huestes espirituales están sujetas a este mundo. Tal vez muchos no creen, ¿verdad? Lo piensan, es figurado, es simbólico. El Hades está abajo, en el centro de la tierra. Cuando Cristo resucita, Él toma las primicias, se lleva a todos los que están en el seno de Abraham al paraíso. Y todavía sigue el Hades, todavía abajo de la tierra. Hay cosas que Dios ha sujetado. Por ejemplo, en la sexta trompeta, cuando el ángel toca, ¿verdad? Dice que se le dijo a los cuatro, se le dijo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, hay 4 ángeles que están atados, ¿sí? en el gran río Éufrates. Dice el 15: fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. En estos juicios de Dios nos damos cuenta que Dios tiene un plan. Aquí, hermano, si Dios ignorara esto, realmente no se diría que estaban preparados para día. Si estaban preparados, es que ya había un plan. Dios tiene un plan. Todos estos juicios tienen propósito. Ya estaban preparados para hora, día, mes y año, a fin de matar, vea. Pero vamos a ir poco a poco estudiando. Tal vez ahorita es como un bistec muy fuerte para ti. Realmente, cuando no sé tu nivel espiritual, el nivel de tu conocimiento, pero venir interpretando poco a poco e ir entendiendo qué es lo que Dios está haciendo. Hermano, el pozo del abismo en el cual es mencionado aquí, esta es la prisión donde están los demonios encarcelados. Son prisiones de oscuridad. Te voy a dar algunas bases bíblicas. Acuérdate que la Biblia se interpreta a sí misma, y toda respuesta tenemos que encontrarla en la Biblia. Yo te voy a leer en Lucas capítulo 8, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Aquí habla del endemoniado en Gadareno. Desde el versículo 27 en adelante dice que al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 28: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El demonio lo reconoce, y el demonio sabe que Jesús lo puede atormentar. Ahí le está diciendo: te ruego. En Mateo 8, 29 dice: te suplico. Hay un ruego, ¿sí? No me atormentes. Dice el versículo 29: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Tenía mucha fuerza este hombre, pero no por él, sino por los demonios que habitaban en él. Versículo 30: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí encontramos otra vez el abismo. Estos demonios le rogaban a Jesús que no los mandase al abismo. También encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro,
dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojando al Tártaro. La versión Reina Valera 1960 traduce al infierno, pero ahí como que se les chispoteó, ¿verdad? El Tártaro no es como se entiende el infierno con llama y fuego, no, porque estas son prisiones de oscuridad. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí encontramos estos ángeles, son ángeles. Esas estrellas que Satanás se jaló, los ángeles son estrellas, los jaló, hay demonios. Dice en Judas 1:6, y a los ángeles, o sea, estamos armando a la Biblia con esos pasajes para entender que hay un abismo. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 1:6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Qué tremendo que hay demonios que están reservados todavía en estas prisiones. El Tártaro son prisiones, son mazmorras. La versión Kadosh dice mazmorras de oscuridad. Ahora, estos demonios, hermanos, en este capítulo 9, estos demonios, estas langostas, dice que salieron langostas. Estos son demonios, hermanos. Estas langostas, se les dio poder, tienen un poder. Acuérdense que Dios es el Todopoderoso. Se les dio poder, se les da permiso, ¿sí? Los demonios no obran por sí solo. Satanás no obra, ocupa el permiso de Dios. Acuérdate que Satanás no fue a meterse con Job hasta que Dios le da permiso. Versículo 4 dice que se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Déjenme ampliarles un poquito. Estos demonios, su propósito es que van a atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y los van a atormentar por 5 meses. Aquí lo está diciendo del 13 en adelante. Dice el versículo 5, y se les fue dado que no los matasen. O sea, no los van a matar. Dios hubiera querido que los mataran, los hubieran matado. No los van a matar, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vea que en la Biblia el número 5 representa la gracia de Dios. En otro mensaje voy a hablar del 5, estaré compartiendo enseñanzas. El 5 representa la gracia de Dios. Ahora, en este pasaje podemos entender que estos 5 meses de tormento representan el tiempo de gracia para que estos hombres se vuelvan a Dios. ¿Cuándo es cuando se busca a Dios? Cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia. La gente busca a Dios cuando se ven dificultades, cuando se ven problemas. Y es precisamente el plan de Dios. Acuérdate que la palabra del Señor es plan de Dios, que los hombres, dice, procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, hermanos. Déjame decirte que el infierno va a ser peor, será peor tormento, más que estos 5 meses. Gracias a Dios solamente son 5 meses, pero el infierno es por toda la eternidad. Dios no quiere que nadie perezca. De pronto Dios permite la aflicción para que tú te vuelvas, para que tú le reconozcas, para que tú le clames, para que tú le busques. Estos 5 meses precisamente es un tiempo de gracia en el cual estos hombres busquen a Dios. Ve que el dolor de ellos es tan fuerte. Aquí lo que están buscando es la muerte por su dolor, pero la muerte huirá de ellos. Ahora no es un tormento perpetuo, eterno, no, solamente 5 meses. Dios nos da la oportunidad usando sus juicios, siempre usando juicios para que la gente se vuelva al arrepentimiento y le busque. Ahora, el sello de Dios en la frente de los hombres, porque dice que van a atormentar a los que no tenían el sello de Dios. Habemos personas que ya tenían el sello de Dios. Quiero que entiendas que en la tribulación Dios ya tenía un remanente, el pueblo judío, y Dios ha escogido, en ese remanente tiene a 12,000 de cada tribu. Y encontramos aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis que estos 144,000 van a ser sellados.
Dice en el capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y empieza a decir las tribus de las cuales ellos fueron sellados. Yo quiero decirte, hermano, este significado, este sello de Dios en la frente de los hombres, es el mismo Espíritu Santo. Es el haber tenido el conocimiento de Cristo para ser guiados por su Santo Espíritu. Acuérdate que el Mesías se decía que iba a venir, pero vino. Y dice que los suyos no le conocieron, no le recibieron. Ahora el que va a venir va a ser el anticristo. Y al verse ellos en plena tribulación, ellos van a reconocer y van a aceptar al Mesías. Déjame darte algunos pasajes, hermanos, que este sello, hermanos, tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué habla de frentes, hermanos? Porque está hablando de la parte de nuestra mente, hermanos. Quiero leer estos pasajes y quiero relacionarlos. Dice 2 Corintios en el capítulo 4, versículo 6. Cuán importante es tener el conocimiento de Dios. Dice: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Vea, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que nosotros tengamos el conocimiento de Dios. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, otra vez, en el conocimiento de Él. Hermanos, que cuando tenemos el conocimiento de Dios, nosotros venimos a obediencia y permitimos que el Espíritu Santo obre. Tener el conocimiento de Dios es venir a la obediencia. Ahora, eso no garantiza que hay gente que tiene el conocimiento y no viene a la obediencia, porque han endurecido sus corazones. La palabra de Dios dice que cuando oigáis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tiene que haber una sensibilidad para aceptar la palabra de Dios. Ve lo que dice Efesios 4:13. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Que todos lleguemos. Quiere decir que vamos en camino. Todavía algunos no hemos llegado. Seguimos. La vida cristiana es un proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a este conocimiento, hermanos, porque realmente nosotros, por nuestra parte, humanamente, no obedeceremos a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos el conocimiento, si no hemos entendido quién es Él, si no hemos entendido que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el que murió en esa cruz y tomó nuestros pecados para darnos vida y darnos salvación. Ve lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué debes conocer su voluntad? Porque si no la conoces, no vas a vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para vivir en obediencia. Hay personas que se van a los extremos, dicen: no, es que también dice la palabra que mucho conocimiento envanece. Es cierto, hermano, cuando tienes un mal sentir, cuando tienes un mal corazón, interpretamos las cosas mal, pensamos que porque sabemos ya lo merecemos todo, o pensamos que estamos arriba de los demás. Hermanos, venir al conocimiento de Dios es venir a la obediencia.
Tú entre más conozcas de Dios, dice la palabra, que al que más se le ha confiado, más se le va a demandar. Tenemos mayor responsabilidad ante los ojos de Dios, puesto que Él nos ha permitido tener este conocimiento, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que la desobediencia nos va a traer maldición, hermanos. Sí, ser desobedientes a la voluntad de Dios nos va a traer maldición. Cuando venimos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, hay bendición, hermanos. Dice la palabra de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, vea, aquí da el propósito también. Para que andéis, o sea, ya seas lleno del conocimiento de su voluntad, pero ¿para qué? ¿Para que digas lo sé todo? No, para que andéis como es digno. Ese andar es una práctica, es una aplicación de ese conocimiento a tu vida. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea, este conocimiento te va a llevar a obediencia, y a partir de ahí, tu responsabilidad y mi responsabilidad es obedecer a Dios y agradarlo a Él. Tenemos que agradar a Dios, dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, otra vez, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, entre más vamos creciendo, más vamos muriendo, más nos sujetamos al Señor, más nos entregamos. Es necesario tener el conocimiento de Dios para vivir en obediencia. Si no tienes el conocimiento de Dios, ¿cómo vas a obedecer? Si tú no conoces la ley, ¿cómo vas a aplicar la ley? ¿Cómo te vas a sujetar a algo que tú no conoces? Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, el conocimiento de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, estas cosas, hermanos, que pertenecen a la vida, a la piedad, se nos han dado mediante el conocimiento, porque hemos conocido, sabemos ahora que nuestra vida tiene sentido. Desde que Cristo murió y resucitó y nos ha dado vida nueva, nuestra vida tiene propósito. Cuando no tienes ese conocimiento, no hay razón de vivir. ¿Para qué vivo? Hay un vacío en tu corazón. Hay gente que desea suicidarse. Hay gente que es influenciada por demonios. Hay gente que vive en la concupiscencia, en el deseo de su carne. Pero cuando tú vienes al conocimiento y el Espíritu nos ayuda a resistir el deseo de la carne, sujetamos la carne, hermanos. La palabra de Dios nos insta, dice el apóstol Pablo, haced morir vuestros deseos carnales. Todo deseo carnal, pecaminoso que nos separa de Dios, tenemos que sujetarlo en obediencia al Espíritu. Pero ahí está otra vez, vuelvo a lo mismo, al conocimiento. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, no conoces la palabra, la ignoras, no vas a tener razón de vivir, tu vida no tiene dirección, no vas a encontrar propósito. Cristo nos da propósito, Cristo nos da dirección, Cristo nos da sentido de vivir, hermanos. Sabemos la bendición que tenemos en Cristo, sabemos quiénes somos, sabemos a quién adoramos y sabemos a dónde vamos. Hay un paraíso esperándonos. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que Él va a preparar lugar para que donde yo esté también estéis vosotros. Hay un paraíso, hermanos, que nos está esperando. Dice la palabra ahí en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La Biblia nos exhorta a crecer en el conocimiento. Conoce, hermanos, este sello en la frente, hermanos, es la presencia del Espíritu cuando nosotros hemos tenido el conocimiento de Jesús. Y te voy a decir por qué. Dice Efesios capítulo 1, en el versículo 13 y 14, dice, en Él, hablando de Jesús, en Él también vosotros, o sea, ustedes, habiendo oído
Oído, cuando tú oyes, ¿qué pasa? Estás recibiendo información. Tú oyes palabras, pero esas palabras puede ser un mensaje, puede ser a lo que tú oigas, va a ser información a tu oído, ¿sí? Habiendo oído, pero ¿qué oíste? Dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice, y habiendo creído en Él. ¿En quién Él? En Jesús. Fíjate cómo funciona esto. Medita. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Habiendo oído. Dice en Romanos, ¿verdad? 10, 17, que la fe es por el oír la palabra. ¿Cómo vas a crecer en fe? ¿Cómo vas a aumentar tu fe si no escuchas la palabra de Dios? Si no lees la palabra de Dios, si no hay un conocimiento. ¿Cómo vas a tener fe de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo? Las sanidades, las promesas que Él nos dio. Si no las oyes, ¿cómo las vas a creer? Dice que habiendo oído, ¿verdad?, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, o sea, aquí ya pusimos el creer, es nuestra confianza en Él, es la fe, habiendo creído, yo confío en Él. Dice, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Aquí, hermanos, hay un sello del Espíritu. Se habla de un sello, hay un sello. Acuérdate que ellos fueron sellados en sus frentes, pero aquí está el misterio, el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través del conocimiento, a través de oír con el oído, recibes la información, habiendo creído en la palabra de nuestro Señor, en el evangelio de verdad. Imagínate qué tremendo es. Ya creímos, oímos, creímos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, este sello, hermanos, este sello del Espíritu Santo garantiza nuestra redención. Garantiza nuestra redención. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este sello garantiza nuestra redención. Entonces, hermanos, este sello va a ser ese conocimiento de Cristo, y el Espíritu Santo estará en ellos. Es por eso que ellos, estos siervos de Dios, no van a ser dañados por estos demonios. En cambio, las personas que no son creyentes, personas que no son convertidas, van a ser atormentados por 5 meses. ¿Cuál es la finalidad de ese tormento? Que vuelvan a Dios, que se arrepientan, que busquen, porque las personas en dolor buscan a Dios. Claro que hay excepciones, no siempre hay gente que le gusta la mala vida. En Apocalipsis encontramos personas que ni aún así dieron gloria a Dios. Vamos a ver el carácter de esos hombres en los postreros tiempos, que viendo los juicios de Dios no se arrepintieron ni dieron gloria. Hermano, ahí lo dice, miren, en el capítulo 9, en el versículo 20, 9:20, dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ya hay una maldad tremenda aquí. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce. Todo eso es idolatría. El que tú estás adorando imágenes, que estés adorando figuras de lo que sea, ¿verdad? De oro, de plata, de piedra, de madera, ¿sí? Dice, los cuales no pueden ver ni oír. Todo eso es idolatría. Y ¿sabes qué? Estás adorando demonios, ¿sí? Dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, en lugar de que dieran gloria a Dios. Habrá personas que de plano, hermanos, ya están destinados porque se han endurecido, hermanos. Y no es que Dios los haya destinado, están destinados por la misma dureza. Porque el Señor, Él quiere que vuelvan. ¿Por qué cree que permite ese sufrimiento? Para que la gente le busque, para que la gente se vuelva, amado hermano. Es interesante. En esta trompeta, hermanos, esta quinta trompeta, encontramos el propósito de Dios al dar un tiempo de aflicción y sufrimiento para que los hombres se vuelvan de sus malos caminos al Dios verdadero. Todo esto tiene un propósito y no es para espantarse, hermano. Tú no sabes los juicios que Dios va a hacer y cómo lo tiene que hacer.
Dios a veces tiene que quebrantarnos porque somos orgullosos, somos malvados, somos egoístas y Dios tiene que quebrantarnos, Dios tiene que tratar con nosotros. Yo sé que muchos de los hermanos que hemos venido a Dios antes como éramos bien duros. Tal vez nuestras esposas vinieron primero al Señor y a través de ellas nos hablaron y nosotros, yo he oído testimonios de matrimonios que ahora de verdad yo me sorprendo. Me reservo nombres, pero puedo compartir las anécdotas que una hermana iba a la iglesia y su esposo se enojaba y que no quería que fuera y este esposo le aventaba las cosas a la calle, pues lárgate allá con tus hermanos, y era una de pleitos, ¿verdad? Y cómo Dios tuvo que trabajar, y esta hermana en oración, compartiendo en la iglesia, guerreando, peleando por su familia, por su esposo, porque estaba endurecido, hasta que el Señor hizo un milagro. Ahora, no fue de un día para otro, tal vez pasaron años. A veces nos desesperamos, hermanos, y la vida cristiana es una vida de perseverancia, es una vida de permanecer, hermanos, es una vida de lucha. Hay hermanos que me dicen, ay pastor, muchos problemas, ¿hasta cuándo? Mire hermano, hasta que partamos. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar, vamos a seguir, hermanos, perseverando hasta el último momento. La vida cristiana, hermanos, es una vida de lucha. Desde que tú crees en el Señor Jesucristo, tú ya te enlistaste en el batallón, tú ya estás alistado en esta batalla, en esta guerra, hermanos. ¿Por qué crees que en Efesios 6 se da una armadura? Tenemos que vivir, hermanos, con esta armadura espiritual, y no es una armadura física que me voy a poner aquí el casco y mi espada. No. Si lo analizamos después en otro estudio, estaré compartiendo esta enseñanza, la armadura espiritual que Dios nos da y cómo nosotros tenemos que vivir bajo esta armadura, hermano. Y son condiciones en las cuales nosotros tenemos que vivir en la verdad del Señor. Es muy interesante, por ejemplo, se habla te quiero compartir el yelmo, ¿verdad? De las salvaciones. Eso está en Efesios. La armadura de Dios está en Efesios 6:17, cuando el apóstol Pablo dice, y tomad el yelmo. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco de la salvación, hermanos, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Tal vez se están dando figuras literales, pero no es que te pongas un casco literal, físico, hermético, de fierro, ¿verdad? Y la espada. No, aquí te está diciendo que es la espada. La espada es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual, hermanos. Es la espada. Y el yelmo es un casco, yelmo de la salvación. ¿Qué hace un casco? Protege nuestra mente. Yo te voy a decir algo. La mente es el campo de batalla donde Satanás lanza sus dardos de fuego. Te pone dudas, te pone miedos, te pone pensamientos contra tu hermano. Hay malos pensamientos, uno tiene que orar, uno tiene que reprender, hermano, porque tenemos una lucha y estamos en este cuerpo, estamos en esta carne que nos induce a malos deseos. Y uno tiene que distinguir, hermanos. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para saber de dónde viene el ataque del enemigo. Es importante, hermanos. El casco de la salvación protege tu mente, protege nuestra mente por el conocimiento de la verdad. Cuando hemos conocido la verdad, hermanos, venimos a libertad. Y lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo la vas a conocer? ¿Cómo vas a ser libre si no conoces la verdad? Tenemos que conocer la verdad. Alguien nos tiene que predicar o decir la verdad, que oír la verdad para que vengamos a libertad, hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy interesante, hermanos, meditar en estos juicios de Dios. ¿Por qué estamos predicando esto, hermanos? Y quiero llegar a esta conclusión. Yo te quiero decir que en este pasaje encontramos el plan de Dios. Este es el plan de Dios, hermanos. Y encontramos a los ángeles ejecutando el plan de Dios. Número 2, Dios usa a los demonios para traer juicio a los hombres. Acuérdate que los juicios de Dios son advertencias con la finalidad de que enderezcamos nuestra vida, que vengamos a la obediencia del Señor. Muchos se espantan del Apocalipsis y piensan que es un Dios malvado. No, hermano, Dios, los juicios que Él hace, Él está haciendo justicia. Y número 3, Dios aflige, sí, hermanos, y permite la aflicción con el fin de que el hombre se vuelva a Él. Decía mi mamá cuando era chiquito, ¿verdad? Que era hijo de la mala vida, no entendíamos a la buena. Te hablan y no entiendes, ahí tiene que ir con la escoba, ¿verdad? Y ahora sí obedecemos. Y eso también está en la palabra, yo lo descubrí en un proverbio. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero él mismo dice en el texto, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Qué quiere decir la vara?
hay que darle, hay que proporcionarle aflicción, ponerle dolor para que se simbre, se aleje, obedezca. Venga a obediencia, hermano. Dios no se equivocó. Eso está en la palabra de Dios. ¿Tú piensas que Dios lo dijo nomás por hablar? No, hermano, esto tiene un efecto, esto tiene un propósito. Los juicios de Dios, por muy duros que parezcan, está estableciendo justicia y está quebrantando al hombre para salvación. Acuérdate que el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por último, te quiero a ver si encuentro este pasaje. Está en Apocalipsis, en el capítulo 16, en las copas de la ira, ¿verdad? Me gusta mucho, lo he compartido otras veces. Cuando el Señor, para este tiempo, hermano, la iglesia ya no va a estar. Dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y también lo vuelve a repetir en el capítulo 5, versículo 9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Jesucristo vino a librarnos de la ira venidera y de la condenación. La ira venidera, el furor de Dios. En las copas de la ira, la iglesia ya no está. La iglesia ya fue arrebatada a la final trompeta, lo que dice el apóstol Pablo. En estas copas de ira, el furor de Dios, el juicio fuerte de Dios, quiero que veas una diferencia. En las trompetas es la tercera parte. En las copas de ira encontramos la totalidad, la plenitud del furor de Dios. Ahí cuando el mar se convierte en sangre, no es la tercera parte, es todo el mar y todo ser viviente muere. Es muy interesante venir a la palabra y entender. Fíjate que el tercer ángel dice en el versículo 4 del capítulo 16 de Apocalipsis, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, dice, y se convirtieron en sangre. Dice el versículo 5, y oí, dice Juan, al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dice el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Fíjate que es interesante que este ángel de las aguas no le dice: ay Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué les das a beber sangre? No seas malo. No, Dios está haciendo justicia. Ahí lo está diciendo en el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los mismos ángeles reconocen estas calamidades como la justicia de Dios establecida, dando la retribución. Nuestro Dios es un Dios que recompensa, sí, pero también es un Dios que da castigo, hermanos. Castiga la maldad. Ay, pero eso es el mundo pecado. No, también a sus hijos. Dice Pedro que el juicio comienza por la casa, y si comienza por nosotros, ahí está hablando de los cristianos. Claro, se le dice a los judíos cristianos. Hay que ir a Pedro, hay que mirar ese pasaje. Así que, amado hermano, hasta aquí nos vamos a quedar. Yo quise compartir esta enseñanza que me retó a entender que en este tiempo, hermanos, en este tiempo, Dios tiene que usar juicios para quebrantar el corazón del hombre. Tiene que permitir aflicción para que el hombre se vuelva. Ahorita, a través de toda esta pandemia, ¿verdad? Y de este caos, y que la gente entra en pánico. Muchas veces la gente se ha enfermado más de estrés que de la enfermedad, porque ya hay un miedo, hay una psicosis en las personas. Y la verdad, ha habido muchas muertes. No estoy diciendo que la enfermedad sea mentira, la enfermedad es verdad, hermanos, pero debemos de vivir siempre en el gozo del Señor. No tenemos que vivir con temor, no tenemos que vivir en amargura, en dolor, con miedo. Tomemos las medidas de seguridad, ¿verdad?, que se nos ha dado. Respetemos. Todo esto es parte de que se nos enseña a guardar, hermanos, la seguridad, la higiene. Hay reglas que nosotros tenemos que seguir, claro, hasta cierto punto. Ya cuando sean reglas de prohibición, que neguemos a nuestro Señor, obviamente no nos vamos a someter a eso, ¿verdad? Pero si son reglas que hasta ahorita podemos
tolerar y podemos obedecer, Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir cuándo, hermanos. Ahora, si ya te quieren marcar, poner la marca de la bestia, y no, obviamente ahí vamos a rechazar todo cosa diabólica, todo aquello que es plan de Satanás ahora. Y aquí tenemos que ser fieles. La palabra de Dios nos insta, y tal vez muchos cristianos no están preparados para esta palabra. Tal vez es una palabra fuerte, pero ahí se nos demanda la vida. Ahí tenemos que entregar la vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. No es perseverar al principio, un mes, un año, ya perseveré y ya abandonas el camino. No, hermanos, perseverar hasta el fin, hasta el día que el Señor nos llame, hasta que entreguemos este cuerpo, sabiendo que nuestra alma está garantizada en Cristo Jesús. Yo te animo, amado hermano, amigo, que nos ve a través de este medio. Ponte a cuenta con el Señor, confiésale tus pecados a Él, pídele perdón, reconcíliate, empieza a vivir en obediencia, empieza a vivir en santidad, empieza a ser íntegro en tus cosas, practica la justicia, hermano, practica el justo, justifíquese, el santo santifíquese, el impío va a seguir viviendo en su impiedad. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de juicio y Dios no va a ser burlado. Comienza a buscar de Dios desde lo más íntimo, desde lo más sagrado, recóndito en tu hogar. No tienes que demostrarle a nadie que eres cristiano. Dice que cuando tú ores te encierres en lo secreto. Cuando tú ayunes entre tú y Dios, no pongas tu carita triste para que la gente te dé tus palmaditas y tengas consuelo. No, hermano, haz las cosas para Dios. No vamos a darle cuenta a ningún hombre. El día del juicio estaremos frente a nuestro Señor y daremos cuenta a nuestro Señor. Yo te animo a que seas fiel, renueves tus votos, vivas en obediencia. Hay muchas cosas que se nos demanda. Yo sé que ahorita hay muchas enseñanzas de un decreto, de una declaración, que porque das una confesión positiva, ¿verdad? Y yo respeto, pero yo no encuentro mucha base para eso, hermanos. Hay que confesar, dice la Biblia, sí, confesamos nuestros pecados a Dios, no al hombre. Confiesa tus pecados a Dios. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Confesemos nuestros pecados a Dios, pero ya no vivas más en pecado. Apártate del pecado, teme a Dios, tengamos temor de Dios y apartémonos del pecado. Vengamos a obediencia y a santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos pide santidad y muchas veces, hermanos, nosotros no somos santos. A veces en nuestros hogares estamos viendo pornografía, estamos mirando películas de zombies, de muertos. Ahí están los niños, le compran su juguete y matando zombies, y al rato andan teniendo pesadillas, andan viendo sombras, andan abriendo puertas. Tengamos madurez, vengamos a la palabra, llenémonos de la palabra del Señor. Que tu casa sea un altar de adoración. Comienza a tener devocionales. Estamos viviendo principio de dolores, el comienzo de los dolores. Se espera algo fuerte. Y para terminar, yo te quiero decir esto. Hace poco miraba en Facebook, ¿verdad? Con mucho respeto lo quiero decir, acerca de este evangelista Gary Lee. Yo lo sigo, me gusta la información que da él, ¿verdad? Y él estaba hablando de un poco de política, ¿verdad? Hablando de Trump y hablando de Joe Biden, ¿verdad? Él decía lo que va a hacer John Biden. Él va a apoyar a los palestinos, va a quitar la ayuda a Israel, él va a fomentar más ayudas para las clínicas de aborto, él va a favorecer a los grupos LGTB y trans, o sea, todo lo que es contra la palabra de Dios, contra los santos, ¿verdad? Y no es que yo esté a favor del hombre, no es que yo esté a favor de Donald Trump, pero yo me apego a la persona que tenga los valores bíblicos. Y hasta ahora el presidente Donald Trump, él, a pesar de que es un hombre, tiene errores. Te repito, no quiero agradar al hombre, pero quiero ir con los valores. Yo sé que ha hecho cosas que no han estado bien, ¿verdad? Leyes, tal vez. Hay que orar. La Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes. Y él ha traído la oración. Donald Trump ha traído la oración a las escuelas, ha permitido la oración, ha dado libertad al cristianismo, a que la gente busque de Dios. Y ahora que vienen los comicios, ¿verdad?, para elección de presidente, estemos orando, hermanos, porque si viene un presidente que no tiene el temor de Dios, va a venir más persecución, va a traer más pecado a esta nación. Vamos a vivir como en Sodoma y Gomorra. El presidente Donald Trump no permitió que esos grupos LGTB pusieran la bandera del arco iris en Casablanca.
este presidente que va a venir sí va a permitir, les va a dejar, y vamos a vivir un Sodoma y Gomorra, y van a venir juicios tremendos contra esta nación. Tú y yo, como creyentes que tenemos la responsabilidad de predicar esta palabra, oremos por el presidente Trump, ¿verdad? Que Dios nos dé un poco de tiempo, porque si viene otro presidente que no tiene el temor de Dios ni los valores morales que Dios nos manda, va a venir juicio contra esta nación. Es importante decirlo. Tal vez tú dirás, ¿verdad? Yo miré, ¿verdad? Y alguien criticaba a Gary Lee, que él como pastor no debiera meterse en la política, que el trabajo de él era evangelizar, y pues sí sentí celo, ¿verdad? Y lo digo a través de este medio, y yo respondí y le dije, ¿sabes qué? Los pastores y evangelistas sí tenemos el derecho de exhortar en lo que son los aspectos sociales, morales, y no importando si es un presidente o no, tenemos que exhortar a las cosas buenas, lo que Dios agrada. Y hay bases bíblicas. Yo te puedo citar a Elías. Elías confrontó a Acab. ¿Y quién era Acab? Era el rey de Israel, pero él hacía pecado. Él permitía que su esposa hacía pecado, y él se vendía al pecado, y Elías lo reprende, y Elías metió su cuchara tanto que degolló a esos 400 profetas falsos de Baal. Conoce la historia. Los verdaderos profetas amonestaban a los reyes en su maldad, en su pecado. Sí traían palabra, traían juicio de Dios en la antigüedad, y claro que también en el Nuevo Testamento encontramos base bíblica. Ahí tenemos a Juan Bautista, cuando vemos que el rey Herodes está con la esposa de su hermano Felipe, Herodías. Juan le reprende, y eso le cuesta la cárcel a Juan Bautista. No es de que, ay, Juan Bautista, no te metas en la política, tú no sabes. No, hermano, tenemos que exhortar, ¿sí?, a las personas. Tenemos que decirles el pecado. Eso no agrada a Dios, eso no está bien, eso va contra la palabra de Dios. Muchas veces queremos bendición, pero no estamos peleando, no estamos orando, no estamos intercediendo. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente. Yo te animo a que tú ores. Has orado por el presidente, has orado por la nación de Israel, orad por la paz de Jerusalén. Oremos, hermanos. Estamos viendo juicios y viene una tribulación, y no podemos estar sentados comiendo palomitas y mirando películas. Es un tiempo, hermanos, verdaderamente un tiempo bien significativo, y tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que defender las cosas de Dios hasta el último momento, y si tenemos que dejar la vida, la vamos a dejar como muchos mártires. Yo no sé, ¿verdad?, tu llamado. Todos queremos lo bueno, las bendiciones, y nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere, ay, no, ¿yo por qué voy a morir? Pero Juan Bautista sí murió, pero Esteban sí murió, pero Jacobo sí murió, y los primeros cristianos murieron, y todas esas persecuciones que se dieron. Y te voy a decir algo, las primeras persecuciones vinieron del mismo pueblo judío hacia los creyentes judíos. Ahí tenemos al apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, y ya después vinieron más persecuciones a través de los romanos. Ahí encontramos a Nerón, a Tito, ¿verdad? Y destruyeron el templo en el año 70. Cuando nos metemos a la historia y empezamos a ver, yo quiero animarte, amado hermano, a que ores, a que vivamos una vida íntegra ante Dios. No de apariencia. No el domingo vengas aquí a orar y a levantar tus manos, y de lunes a viernes vivas como un diablo. Vuélvete al Señor, vuélvete. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Perdóname si dije algo malo, Señor. Yo quiero exhortar conforme a tu palabra, a tu voluntad. Yo te ruego que me ayudes cada día a vivir, Señor, en tu voluntad. Ayúdame a sujetarme, Señor, a ti, Señor. Ayúdame a ser obediente. Y yo sé que hay un precio a pagar. Jesús se lo dijo a sus discípulos: el mundo a mí me aborreció, a ustedes los van a aborrecer. Jesús les dijo a sus discípulos: a mí el mundo me persiguió, a ustedes los van a perseguir. Jesús les dijo: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no sois del mundo, por eso los van a aborrecer. Tenemos una lucha, amado hermano. Si tú eres creyente, vive en integridad. El mundo te va a perseguir, te van a criticar por la causa del Señor. Yo no sé hasta dónde tú estás dispuesto a dar tu vida. Si tú no estás preparado a sufrir por la causa de Cristo, mucho menos vas a dar la vida. Aprendamos a sufrir por el Evangelio, amado hermano, sabiendo que después de esta vida nos espera la eternidad
con nuestro Señor Jesucristo. Estando en ese paraíso, déjame decirte que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más separación, ya no habrá más dolor, ya no habrá más aflicción, sino que estaremos en el gozo eterno. Yo te invito a que busques al Señor de todo tu corazón, confiésale. Si tú no has conocido a Jesucristo, déjame decirte que Él murió en esa cruz, murió por nuestros pecados, por tus pecados. Dile: Padre, perdóname, yo recibo ese regalo de vida a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdóname, me arrepiento de mis pecados, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete y obedece a Jesús. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Jesucristo es el puente para llegar a la eternidad, a la salvación. Recibe a Jesucristo hoy, amado amigo que nos mira. Ábrele tu corazón. Si oyes esta palabra, no endurezcas tu corazón. Ábrele y obedécele y deja que Él venga a morar en ti, que el Espíritu Santo viva en tu vida y te guíe. Permítele la guianza. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos lo bendiga, amados hermanos. Hasta pronto.